El primer paso para que puedas quedar seleccionado o seleccionada en la UNAM en 2025 es que le tomes fotografía a este calendario o que lo anotes. Anota muy bien estas fechas, por favor, porque son las que van a definir tu destino en la UNAM. Este es el calendario de primer ingreso 2025-2026 de manera tentativa. Esto significa que estas fechas podrían variar si ya se publica de manera oficial la convocatoria. Así que por favor suscríbete, sígueme, porque en cuanto se publique la información oficial por parte de la universidad, yo te voy a hacer llegar, pero casi estoy un 99% seguro de que estas fechas van a ser tal cual las que aparecen en esta pantalla. Ahora te voy a explicar, te voy a desmenuzar en qué consiste cada etapa de la convocatoria de la UNAM. Y esto lo tienes que tener bien presente, no me quiero extender tanto en este video, pero sí te voy a explicar qué es lo que te depara en el futuro. Por ejemplo, cuando decimos que se publica una convocatoria, como en este caso 13 de enero de 2025, significa que tú tienes 11 días antes de que te registres para que puedas leer todo el instructivo, que es un documento que tiene como 30,000 páginas, que sí son bastantes, en el cual te va a definir del paso A al paso Z lo que tienes que hacer para poder ser un aspirante seleccionado dentro de la licenciatura de la UNAM. Recuerda que en esta convocatoria únicamente se ofertarán carreras del sistema escolarizado, que significa que vas a clases de manera presencial en tu facultad correspondiente, y también la modalidad abierta y a distancia, también conocido como el SUAYED, Sistema Universitario Abierto y Educación a Distancia. O sea que todas las carreras, las 133 licenciaturas que cuenta la UNAM, se van a ofertar en esta convocatoria. Y después de esos 11 días llega el 24 de enero a la parte más importante, el registro de aspirantes por internet. La página, anótala muy bien por favor, www.dgae.unam.mx. Ahí mismo vas a poder registrarte con algunos datos que te voy a dar ahorita a continuación, y tienes prácticamente una semana, del 24 de enero al 31 de enero del año 2025, vas a poder registrarte. Cuando digo registro me refiero a datos personales tuyos y de escuela, y también, el más importante, qué área de estudios, a qué carrera y en qué plantel y qué sistema quieres aplicar. Recuerda, solamente puedes aplicar a una sola carrera nada más en la UNAM por convocatoria. Y antes de que llegue la aplicación del examen de admisión, porque recuerda que para poder quedar seleccionado o seleccionada en la UNAM tienes que pasar por este filtro final, que es un examen de opción múltiple. Pero antes de eso hay algunos pasos por aquí que los voy a desmenuzar en este video. Pero mira, a partir del 17 de mayo y hasta el 1 de junio de 2025 se va a aplicar el examen de selección. Este examen tiene 120 preguntas, dura 3 horas y se aplica de manera presencial dentro del área metropolitana de la Ciudad de México o del Estado de México. Y sí, cualquier aspirante que se registre tiene que hacer este examen si quiere quedar en la UNAM. Y finalmente la fecha que definirá tu destino en la UNAM. La publicación de resultados el día 17 de julio de 2025. Y aparecerá una hoja como la que aparece a continuación en tu pantalla, donde definirá si eres aspirante seleccionado o no dentro de la UNAM. Recuerda que cualquier duda que tengas al respecto, déjalo en la sección de comentarios y con mucho gusto yo te voy a responder. Así que iniciemos con este video, iniciando por la parte del registro. Para poder registrarte en la UNAM requieres de una serie de datos. Sin embargo, te voy a dar los más importantes y los que yo considero que debes de tomar en cuenta ya porque son indispensables. Por ejemplo, el nombre completo de tu preparatoria, o sea, dónde vas a egresar, y sobre todo la clave del centro de trabajo de la preparatoria. Este dato lo vas a encontrar en tu credencial, en una constancia o en el certificado de estudios. Segundo, tener a mano la CURP, la clave única de registro de población. Cualquier aspirante de origen mexicano o mexicana cuenta con esta clave, así que tenla a la mano. Si no sabes dónde consultarla, aquí mismo también te dejo la página para que la puedas revisar. Número 3, número de seguridad social, o también conocido como NSS por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Para qué me sirve? Por si te llegas a accidentar o te llegas a enfermar dentro de las instalaciones de la UNAM, ya sea porque estás estudiando o porque estás en una práctica de laboratorio o dentro de tu horario escolar, pues el IMSS te da el respaldo de darte una atención médica. Esta atención es completamente gratuita y por eso es indispensable que la tengas. Si no tienes este número de seguro social, no te preocupes, aquí te dejo la página para que la puedas tramitar. Y número 4, el que considero más importante porque este es el que va a definir qué carrera quieres estudiar, qué área de estudios vas a aplicar. Por ejemplo, recuerda que la UNAM tiene 4 áreas diferentes.
Área 1, área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. Área 2, área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Área 3, área de las ciencias sociales. Y área número 4, área de las humanidades y de las artes. Y dependiendo de qué área selecciones, pues te va a preguntar qué carrera quieres estudiar. Recuerda, solamente puedes aplicar a una sola carrera, ¿eh? Después viene el sistema o modalidad de estudios que desees ingresar. Por ejemplo, recuerda que tenemos sistema escolarizado, que sería ir a clases presencialmente en tu facultad correspondiente. Luego tenemos la modalidad abierta, que es lo mismo que el escolarizado, pero únicamente vas 2 días a la semana y los demás días puedes ocuparlos en tu casa estudiando o vas a alguna asesoría. Y finalmente la modalidad a distancia, que es totalmente en tu casa o en el lugar donde tengas conexión a internet de manera continua, o también puedes ir algunos días a alguna asesoría. Y por último, el plantel de tu preferencia. Aquí ten mucho cuidado porque recordemos que hay algunas carreras que tienen 2 o 3 planteles distintos. Elige la que yo te recomendaría, la que te quede más cercana a tu casa, porque si eliges una que te queda como a 3,000 horas, pues vas a batallar durante más de 5 años. Y lo más importante, una vez que pongas estos datos, ya no hay cambios. ¿Cuánto cuesta aplicar a la UNAM? Pues déjame decirte que este trámite no es gratuito y año con año aumenta 10 pesos mexicanos. Por ejemplo, en la última convocatoria se cobró 770 pesos. Esto significa, por tendencia, que la próxima vez te puede costar 480 pesos. En pocas palabras, ahorra 500 pesos por cualquier cosa y, más importante, este trámite es indispensable aparte del registro, porque si tú no pagas el examen, pues no vas a poder aplicar el examen. En esta misma ficha de depósito van a aparecer las diferentes modalidades o tipos de pago. Y aquí te voy a desmenuzar de manera breve cada uno de ellos. Por ejemplo, puedes pagar por transferencia bancaria, que es la que yo recomiendo por si no puedes salir de tu casa. Si cuentas con una banca en línea, una banca electrónica, alguna aplicación móvil, puedes pagar mediante tu cuenta de débito, transferirle directamente a la universidad. Y más o menos entre 24 a 48 horas se ve reflejado dicha transferencia. Número 2, depósito en Banco Santander en cajero automático o también conocido como multicajero. Aquí lo puedes hacer directamente en cualquier sucursal Santander. El pago se hace en efectivo como tú quieras con tu tarjeta también y el reflejo del pago se ve en 24 horas. Así que te recomiendo que vayas por la mañana porque en la noche yo creo que sería muy peligroso. Y última y tercera opción, depósito en Banco Santander, pero por ventanilla bancaria. Esto significa que dentro del horario laboral de cada sucursal, con personas que laboran dentro de la ventanilla del banco, ahí tú vas a poder darles el dinero en efectivo o por tarjeta. Pero eso sí, si vas a hacer el pago ya sea por cajero automático de multicajero o por ventanilla, tienes que llevar impresa la ficha de depósito. Y como te comenté, el plazo mínimo es de 24 horas después de hacer tu pago para que puedas tú descargar la guía. La guía del examen de admisión a la UNAM nivel licenciatura tiene un costo. Pues sí, relativamente lo tiene porque en cuanto tú haces el pago del examen, 24 horas después de ese pago, se va a reflejar y vas a poder descargar en PDF cualquiera de las guías dependiendo a qué área seleccionaste en tu registro. Y no, ya no tienen modelos físicos actuales. De hecho, a partir de 2022 ya no la venden de manera física, únicamente la puedes obtener en formato PDF. Recuerda que en esta guía viene todo el temario de los más de 400 temas que tiene tu examen de admisión para cualquiera de las áreas de estudio y las materias que tienes que estudiar. Y al final viene un examen muestra de 120 preguntas como si fuera el formato del examen real. Pero eso ya lo veremos en otro punto más adelante. Después del registro y pago del examen, ahora tienes que ir a una cita para que te tomen una fotografía, la firma y la huella digital. Y aquí vamos a separar esta sección en 3 diferentes partes. ¿Por qué? Porque dependiendo en qué situación académica te encuentres, es el tipo de trámite que te va a tocar aquí. Por ejemplo, el primer caso es si ya has aplicado antes el examen de admisión en la UNAM, es decir, no es tu primera vez, sino la segunda o la tercera o la cuarta, este trámite ya no lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque cuando fue tu primera vez, una vez lo hiciste. Y pues guardan tus datos biométricos durante 5 años consecutivos. Así que si te encuentras en ese plazo, ese trámite ya no hay que hacerlo. Ahora, supongamos que tú me estás viendo en estos momentos y que es tu primera vez aplicando en la UNAM y vives en la Ciudad de México o en el Estado de México. Fíjate muy bien. Si es tu caso, tendrás que acudir en el mes de febrero o marzo del año, en este caso 2025, a la UNAM
al lugar que se llama Local de Registro de Aspirantes, ubicado en Avenida del Imán. Ahí te dejo la información para que sepas ubicar el lugar, está cerquita de Ciudad Universitaria y sí, tienes que ir de manera presencial en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, porque sabemos que la cita te la pueden poner en un horario en el cual prácticamente estás ocupado o ocupada porque trabajas o estás estudiando en la preparatoria y pues bueno, ellos te dan esa flexibilidad de ir en ese horario. En esa cita te van a tomar una fotografía, la firma y una huella digital de los dedos pulgares. Y ojo, esta fotografía que te vayan a tomar va a aparecer en tu credencial cuando ya seas alumno de la UNAM. Así que por favor, peínate porque te vas a ver la cara durante 5 años o lo que dure tu carrera. Para la cita de toma de fotografía y datos biométricos, deberás llevar impresa esta hoja y llevar en formato físico y en copia una identificación. Aquí te pongo el ejemplo de una INE. Y si no tienes la INE, puedes llevar alguna de estas 6 opciones más. Pero aquí, ojo, voy a hacer un paréntesis. Si vas a llevar una credencial, por ejemplo, la opción 1 o la opción 4 o la opción 6 o 7, que son tamaños credenciales, esos 4 documentos, deberás tomarles una fotocopia en tamaño carta y amplificada al 200%. ¿A qué se refiere como que amplificada al 200%? Ok, la credencial más o menos está de este tamaño. 200% implicaría el doble del área. O sea, si se ve así, más o menos como así. Si te fijas aquí, prácticamente es un modelo a escala, pero en una hoja tamaño carta se miraría más o menos en este formato. Por el anverso, o sea, por de frente, y el reverso se mirarían así. Ojo, recuerda, esto es únicamente para credenciales. Opción 1, opción 4, 6 o 7 se tienen que tomar fotocopia al 200%. O sea que todas las demás que son pasaporte, precartilla o cartilla del Servicio Militar Nacional o el certificado, esas se van a llevar en una copia aparte porque sabemos que esos documentos son más grandes que una credencial. Así que ahí no aplica el 200%. ¿Y qué pasa si es la primera vez que aplico la UNAM pero no vivo en la Ciudad de México ni en el Estado de México? Es decir, soy foráneo. En este aspecto la universidad te va a apoyar muchísimo. ¿Por qué? Porque prácticamente la cita será el mismo día en que presentes tu examen de admisión. O sea que no vas a tener que hacer doble viaje, gracias a Dios, y así vas a ahorrar dinero. Por lo general, este trámite lo haces antes o después del examen. En mi caso, me tocó después de presentar mi examen, tomarme mis datos biométricos y la fotografía. Y el trámite es el mismo, tienes que llevar impresa tu cita de toma de fotografía y también tu identificación con su fotocopia correspondiente. Sin este documento no vas a poder presentar tu examen de selección o examen de ingreso a la UNAM. Te presento a la boleta credencial. Este documento se te va a emitir a finales del mes de abril o a principios del mes de mayo de ese año. Y te lo comento porque este documento se te va a otorgar una vez que hayas cumplido con los pasos anteriormente explicados, registro, pago, etc. Si eres un aspirante que ya aplicó la UNAM anteriormente, te va a aparecer ya tu fotografía de la primera vez que aplicaste. Y si es tu primera vez aplicando la UNAM y eres del Estado de México y de la Ciudad de México, también te va a aparecer tu fotografía porque recuerda que tú hiciste ese trámite de tomar fotografía en el mes de febrero o marzo. Pero si eres foráneo y es tu primera vez, no va a aparecer absolutamente ninguna fotografía. Por eso dice aquí, pasa la toma de fotografía antes de retirarte de la sede. ¿Y qué es lo importante de esta boleta credencial? Bueno, pues tus datos de aspirante y sobre todo, a qué carrera vas a aplicar, a qué área, a qué modalidad y a qué facultad o campus. Y sobre todo, el tipo de ingreso, que eso ya lo comentaré cuando te registres. Y claro, las dos cosas más importantes, ¿dónde presentas el examen? ¿Qué día y a qué hora? Y también te dan algunas otras indicaciones para que sepas qué es lo que puedes llevar y lo que no puedes llevar. Y eso te lo voy a explicar a continuación. A grandes rasgos, lo que dice es que el examen dura 3 horas continuas y si llegas tarde, pues no te van a reponer esos minutos u horas perdidas. Y también lo único que podrás llevar es un lápiz del 2 o 2,5, borrador y sacapuntas nada más. Sí puedes llevar tu teléfono o alguna mochila o bolsa, pero ten mucho cuidado, porque si llega a sonar tu teléfono una vez que entres al examen, te van a quitar el examen. Así que cuando vayas a entrar a la sede que te corresponda hacer el examen, apágalo y quita todas las alarmas y ponlo en modo silencio para que no suene. Y claro, está completamente prohibido el uso de otros dispositivos electrónicos como calculadoras y también cosas que te puedan tapar la cabeza o la cara como sombreros, gorros. Si puedes llevar lentes pero no oscuros, lentes para poder ver.
Y algo súper importante, cuando imprimas esta boleta credencial antes del examen, con una pluma azul, vas a firmar aquí donde dice firma del aspirante. Con tinta azul, no tinta roja ni tinta negra, tinta azul. Recapitulando, a finales de abril y a principios del mes de mayo vas a poder descargar e imprimir tu boleta credencial para conocer la fecha del examen. Además, también te va a indicar la hora y el lugar donde presentarás el examen y recuerda, no hay cambios de nada. Lo que debes de llevar de manera física al examen de admisión a la UNAM es tu boleta credencial impresa y tu cita si es tu primera vez y eres foráneo. También una identificación oficial vigente como la que llevaste en la cita o la que vas a llevar en tu cita. Lápiz del número 2 o 2,5, por favor, nada de lapiceros, borrador y sacapuntas. Y por supuesto, si eres foráneo y es tu primera vez, tu fotocopia de tu identificación. ¿Cómo consulto los resultados de mi examen de admisión a la UNAM? Recuerda que en la convocatoria ahí te especifica que hay un apartado que dice resultados, donde vas a descargar y leer un documento como de 20 páginas donde te explicará los pasos que siguen si resultas seleccionado o seleccionada. Y en la última página aparecerá estos 3 apartados: sistema escolarizado, modalidad abierta y modalidad a distancia con sus respectivas áreas de estudio. Entonces hay que recordar cuando uno se registró a qué sistema y área aplicó, y ahí le vas a dar clic. Una vez que hayas seleccionado tu área, vas a buscar la carrera y vas a seleccionar el plantel donde tú aplicaste. En mi caso le puse médico cirujano y le piqué en Facultad de Medicina. ¿Recuerdas tu boleta credencial? Bueno, en ese documento viene un apartado que se llama número de comprobante o número de folio. Ahí esos dígitos los vas a poner en un buscador y vas a buscarlo justamente en esa base de datos. Y si aparece una letra S en tu número de comprobante, muchas felicidades, eres aspirante seleccionado o seleccionada en la poderosa Universidad Nacional Autónoma de México. En la segunda columna aparecerán los aciertos que obtuviste, o sea, las preguntas contestadas correctamente de las 120 que hay en total. Y en la última columna, tu veredicto o estatus. Si aparece una N, significa que el aspirante no presentó el examen, por eso no aparece ningún tipo de puntaje. Si aparece una S, pues quedaste seleccionado. Muchísimas felicidades porque tuviste un buen puntaje que fue suficiente para alcanzar un lugar. Y si no aparece nada, significa que no quedaste seleccionado. Estas son las materias que deberás de estudiar para presentar tu examen de ingreso a nivel licenciatura de la UNAM. Y dato curioso, estas materias se ven en un plan de estudios de un colegio de ciencias y humanidades o de una escuela nacional preparatoria. En pocas palabras, si estuviste en un bachillerato de la UNAM, todo esto ya lo viste. Pero si no, debes de saber que esto es lo que te van a preguntar. Recuerda que en la guía, una vez que hagas el pago del examen, vas a poder descargarla y ver el temario de cada una de estas asignaturas. Y también, dependiendo de qué área hayas seleccionado en tu registro, el número de preguntas de cada una. Y solamente en el área número 4, que es el área de las humanidades y de las artes, se agregan 10 preguntas de filosofía. En las demás no llevan esa materia. Todas al final suman 120 aciertos. Y tienes 3 horas para contestar esas 120 preguntas. Y no porque venga más preguntas de matemáticas en el área 1 significa que tienen mayor importancia. No, cada materia, cada pregunta vale lo mismo. Entonces, recuerda, una pregunta de historia vale lo mismo que una pregunta de física. Una pregunta de química vale lo mismo que una pregunta de matemáticas. Y esto aplica para todas las demás áreas, no hay excepciones. Todas las preguntas valen un acierto. ¿Cuántos aciertos mínimos necesito para quedar seleccionado en la UNAM? Muy fácil. El examen simplemente se basa en cuántos aciertos tú tienes para competir. Y si quieres asegurar tu lugar en la UNAM, en la carrera que quieras, en la facultad que quieras, debes de obtener 120 aciertos, sin discusiones. ¿Y por qué a fuerzas tengo que obtener un puntaje perfecto en el examen de admisión? Porque recuerda que la UNAM es la número 1 en tasa de rechazados y también la número 1 en donde más gente aplica. Y si quieres asegurar tu lugar en la UNAM, pues ya sabes qué hacer. Tírale a los 120 aciertos. Claro que se puede. Y claro que se puede porque mira, todavía tienes tiempo suficiente para estudiar a la publicación de este video. Y si piensas que quedar en la UNAM es súper fácil, deberías de ver estas estadísticas. Las carreras más demandadas, es decir, las que más gente solicita o quiere aplicar. Y aquí te muestro la primera, la número 1, médico cirujano en 3 diferentes facultades. Ciudad Universitaria en Coyoacán, Facultad de Medicina. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Prácticamente uno de cada 100 de los que aplican estas carreras quedan seleccionados.
y mira la cantidad de aciertos que te solicita para cada una de ellas de acuerdo a la última convocatoria. Ahora entiendes por qué te estoy pidiendo que llegues a los 120 aciertos. Date cuenta, mucha gente quiere el mismo lugar que tú. Hay muy pocos lugares. Entonces, tienes que llegar a los 120. Por cierto, recuerda que médico cirujano pertenece al área número 2. Y de seguro ya te diste cuenta en esto. ¿Por qué si hay este número de lugares ofertados, aceptan a más aspirantes? Eso lo veremos más adelante. Segunda carrera más demandada en la UNAM, Derecho, perteneciente al área número 3, área de las ciencias sociales, en 3 diferentes planteles. Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria Coyoacán, Facultad de Estudios Superiores Aragón y Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y tampoco la tienen fácil, Fíjate muy bien la cantidad de gente que aplica, cuántos lugares hay y la cantidad de aciertos que, aunque no es muy alto como médico cirujano, de todas maneras hay mucha gente que queda fuera. Y te repito, lo más importante es llegar al puntaje perfecto. No te conformes si realmente te interesa estudiar en la UNAM. Tercera carrera más demandada en la UNAM, Psicología del área número 2, Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, en 3 diferentes planteles. Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria, Facultad de Estudios Superiores Iztacala y Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Y aunque no sea médico cirujano, mira, de todas maneras piden bastantes aciertos y como te he dicho, hay muy pocos lugares y hay mucha gente que quiere aplicar. Cuarta carrera más demandada en la UNAM, Arquitectura, perteneciente a Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Tenemos también 3 diferentes planteles donde se oferta esta carrera. Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, Facultad de Estudios Superiores Acatlán y Facultad de Estudios Superiores Aragón. Con puntajes bastante altos, con una demanda bastante alta y pues con muy poquitos lugares como todas las demás. Y quinta carrera más demandada en la UNAM es Administración del área 3, Ciencias Sociales, en 2 diferentes planteles para sistema escolarizado. Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria y Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán Izcalli. Aquí están sus aciertos mínimos y sobre todo, mucha gente que quiere aplicar con muy pocos lugares a ocupar. ¿Cuáles son las carreras de mayor dificultad de ingreso de acuerdo a los aciertos que yo pueda obtener en el examen? Pues bueno, aquí te presento las últimas estadísticas de la última convocatoria, empezando por área 2, que pertenece a la carrera de Química Farmacéutico-Biológica en la Facultad de Química en Ciudad Universitaria, con un acierto de 105 sobre 120. La segunda carrera más complicada pertenece al área número 1, Física, del área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, en la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, con un total de 106 aciertos sobre 120. Tercera carrera de mayor dificultad de ingreso en la UNAM, Ciencias de la Computación, perteneciente a la Facultad de Ciencias en el área número 1 de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, con un acierto mínimo de 107 sobre 120. Cuarta carrera de mayor dificultad de ingreso en la UNAM y que pertenece al área número 1 y que también pertenece a la Facultad de Ciencias es Actuaría, que es una de mis carreras favoritas que quisiera estudiar, con un acierto mínimo de 107. Y la carrera que más aciertos pidió y por lo tanto se convirtió en la carrera de mayor dificultad de ingreso en la UNAM fue Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria, con un acierto mínimo de 116 sobre 120. O sea que prácticamente tenías que equivocarte en 4 preguntas. ¿Cómo le hace la UNAM para seleccionar a sus aspirantes seleccionados, valga la redundancia? Pues bueno, aquí te tengo un ejemplo con una tabla para que comprendas cómo es el proceso de selección. Fíjate muy bien. Tomando de referencia la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria y la carrera de médico cirujano, podemos ver que en la primera columna dice aciertos para competir, es decir, cuántos aciertos obtuvo cada aspirante. En la segunda columna, la posición, es decir, si ganó el primer lugar, segundo, tercero, hasta ocupar el último lugar. Y la última columna, el estatus de si quedó seleccionado o no. Si te fijas, la cantidad de espacios que se oferta en la UNAM son de 176 cada convocatoria. Aquí esta última persona obtuvo 112 aciertos sobre 120. Y aquí responde la pregunta que seguramente hiciste. ¿Por qué seleccionaron a 184 si solamente hay 176 lugares en esta carrera? Y la respuesta es porque la UNAM premia a aquellas personas que lograron el mismo puntaje que la última persona que ocupó el último lugar. Por esa razón, aquí vemos aspirantes del 177 al 184 que lograron obtener el puntaje del último lugar y por lo tanto la UNAM les da el lugar. Así funciona para todas las carreras, para todas las facultades. Si obtienes el puntaje del último lugar, te van a dar un lugar sí o sí. Pero si te faltó un acierto
Para llegar a ese último puntaje, desafortunadamente no te van a aceptar. ¿Cuáles son los temas más preguntados en el examen de admisión a la UNAM? Empezando por la parte de matemáticas. Pues mira, aquí te va un resumen muy breve para que te pongas trucha. Secciones cónicas tiene mucho que ver con parábola, elipse, hipérbola y circunferencia. Viene bastante en cualquiera de las áreas. También límites, derivadas e integrales. Esto es únicamente para área 1 y área 2. Así que si vienes área 3 o 4, no viene. Si acaso a lo mejor te vienen alguna que otra derivada, pero esto es exclusivo de área 1 y área 2 de acuerdo a la guía oficial. Luego tienes que estudiar ecuaciones de cualquier tipo, de primer grado, de segundo grado, sistemas de ecuaciones, desigualdades de primer grado, etcétera. Fracciones, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, plano cartesiano, distancia entre dos puntos, punto medio, la parte de las ecuaciones de la recta, etcétera. Funciones y características, dominio, rango, que si es creciente, decreciente, etcétera, etcétera. Funciones trigonométricas, todo lo que tiene que ver con triángulos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y finalmente, lo que es el apartado de binomios de Newton tiene que ver con binomios al cuadrado, a la tercera potencia, a la cuarta, a la quinta. También el desarrollo de productos notables como el binomio al cuadrado, binomio conjugado, binomios conjugados. También la parte de factorización y fracciones algebraicas aplicando esos conceptos. En la parte de física del examen de admisión a la UNAM tienes que estudiar energía potencial y cinética, todo lo que tiene que ver con trabajo, fricción, energía mecánica, calor y temperatura, sus diferencias, leyes de la termodinámica, teoría cinética de los gases. El tema de ondas tiene mucho que ver con las características de las ondas y su clasificación y cómo interactúan entre sí. Las teorías de la luz, que en este caso sería el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio, ahí la dualidad entre esas dos. Y la radioactividad, que son las aportaciones que hicieron posible el descubrimiento de este fenómeno, como Madame Curie y también Becquerel. Y por supuesto, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o rectilíneo uniforme, todo lo que tiene que ver con velocidad, aceleración, etcétera, etcétera. Desplazamiento, diferencias entre vectores, etcétera. Circuitos eléctricos, toda la parte de electromagnetismo, ley de Ohm, que si resistencias en serie, resistencias en paralelo, también capacitores en serie, capacitores en paralelo y por supuesto las teorías de electromagnetismo, ¿no? Ley de Lenz, ley de Faraday, también el descubrimiento de las ecuaciones de Maxwell, etc. Y por supuesto también la ley de Coulomb cuando se descubrió la electricidad. Y por último, fluidos. Aquí tiene que ver con los conceptos de la hidrostática, que es la presión, las leyes de los principios de Arquímedes, de Pascal, de Bernoulli, etc. Y por supuesto también algunas cuestiones de las propiedades de la materia, como son tensión superficial, capilaridad, etc. Para la parte de la historia de México en el examen de admisión a la UNAM tienes que estudiar al menos estos 5 temas para asegurar un 80% en tu examen. La reconstrucción nacional, la independencia de México, la reforma liberal, el México independiente y la Nueva España. Para historia universal en el examen de admisión a la UNAM tienes que estudiar Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Revolución Científica y Tecnológica, la definición de la historia y por supuesto la Revolución Industrial, la Guerra Fría, etc. De los temas más preguntados en la sección de geografía del examen de admisión a la UNAM tenemos ubicación espacial y temporal, actividades económicas, división política de México, tectónica global y regiones naturales. Para la parte de literatura en el examen de admisión a la UNAM tienes que estudiar análisis intratextual del poema, registro de fuentes, corrientes literarias, tipos de texto y propiedades del texto. Para biología, en el examen de admisión a la UNAM tienes que estudiar mucho teoría de la evolución y vida, teoría y estructura celular, clasificación de los organismos, ecosistemas, herencia y mutaciones. De los temas más preguntados en la sección de química tienes que estudiar estos 5 temas y recuerda, reacciones químicas es para todos, pero química del carbono es únicamente para área 2. Recordemos que química del carbono es química orgánica, así que si aplicas a área 1, 3 o 4, química del carbono no la vas a estudiar, solamente área número 2. Análisis dimensional, composición del aire y del agua y estructura atómica para todos. Para la parte de español en el examen de admisión a la UNAM tienes que estudiar prácticamente todo el temario porque viene de todo un poquito, sobre todo comprensión lectora, que viene bastantes preguntas de un texto, así que ponte trucha porque estos temas son importantes para todas las áreas. La realidad de aplicar a la UNAM se basa en estadísticas. Por esa razón te tengo el día de hoy algunos datos de la última convocatoria que te van a ayudar a que reflexiones y sobre todo a que te pongas a estudiar, porque recuerda que todavía tienes tiempo suficiente para hacerlo. Fíjate muy bien, en 2024 aplicaron alrededor de 182,000 aspirantes. De hecho, recuerda que esta es la universidad pública donde más demanda hay en todo México, de los cuales solamente el 10%, que es aproximadamente igual a 19,380, quedan seleccionados. Es decir,
tienen un lugar asegurado en la carrera y facultad de sus sueños. Ojo, solamente 1 de cada 10 logra esto. Pero ¿qué pasa con el 9 de cada 10 restante? Pues quedan totalmente rechazados y sin ningún lugar. Esto es una realidad que se vive siempre en cada convocatoria. Por eso te estoy diciendo que tienes que ponerte las pilas, tienes que ponerte a estudiar. Todavía lo puedes hacer. Y fíjate otra cosa muy interesante. De esa demanda, 42% o cerca de la mitad solamente aplican a carreras del área 2, del área de ciencias biológicas, químicas y de la salud. Qué interesante que prácticamente casi la mitad se enfoca únicamente en ese tipo de carreras. Prueba de ello es la carrera de médico cirujano, que si te diste cuenta, es la más demandada en toda la UNAM. Y la clave para quedar en la carrera que tú quieras es simplemente prepárate con tiempo. Y por eso te quiero invitar a que te unas al curso de Univeta Super Pro, el cual ya está próximo a comenzar. Aquí te dejo toda la información desde la página oficial de univetas.com. Este curso, ¿qué te incluye? Bueno, es un curso 100% en línea y te dará acceso a más de 270 horas de clases en vivo de todas las materias de matemáticas, español, física, química, biología, historia universal, historia de México, literatura, geografía y también filosofía para área de las humanidades y de las artes, enfocados 100% a las 4 guías oficiales de todos los temarios. Vamos a ver prácticamente todo el temario completito. Las clases se quedan guardadas en una plataforma en línea, la cual tú vas a tener acceso a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que las puedas consultar siempre y en todo momento con un usuario y contraseña. Además, también vas a tener acceso a exámenes simulacro ilimitados. Esto significa que vas a tener exámenes de práctica con la misma dificultad y la misma cantidad de preguntas como si estuvieras viviendo esa experiencia todos los días en la plataforma. Y también material descargable en PDF. Los materiales por lo general son creados por el profesor o profesora que te va a dar la clase y sobre todo tiene toda la información de manera resumida para que estudies y aprendas más rápido y por supuesto ejercicios de práctica que van a reforzar dicho aprendizaje. Y en estos momentos, solamente porque viste este video, fíjate muy bien, te voy a regalar un 40% de descuento si aplicas el código de los super ganadores, Profe Toxki. Simplemente para poder acceder al curso es muy fácil, simplemente ingresa a univetas.com, selecciona el botón que dice inscribirme al curso, luego seleccionas curso UNAM, vas a ver que el precio es de 4,000 pesos, pero no vas a pagar eso, vas a pagar menos. Si aplicas mi código Profe Toxki vas a obtener un 40% de descuento, que significa que vas a pagar solamente 2,400 pesos. Todo esto te va a incluir en el curso y recuerda, muy importante, llena tus datos en el formulario y elige tu método de pago favorito, que puede ser en OXXO o con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito. Y pues bueno, cualquier duda que tengas al respecto de todo lo que hemos visto en este video, lo puedes comentar en la sección de abajo o también me puedes buscar en mis redes sociales, Matemáticas con Toxki, para que platiquemos. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente video y a darle con todo, futuro Puma de la UNAM.